nosotros lo primero que tenemos que entender es que portamos, y lo hemos hablado y lo hemos dicho, pero lo voy a afirmar hoy, portamos una vida que es gubernamental, ¿sí? Y cuando hablamos de una vida gubernamental, que es la vida de Cristo en nosotros, una vida de gobierno, no estamos hablando de una vida de gobierno nada más que para que se quede en Cristo gobierna en mí, sino que estamos hablando de una vida que es imperial. ¿Cuántos saben lo que es imperial? Y no estoy hablando de la que encuentran en la heladera, ¿sí? Estoy hablando de la vida imperial, ¿sí? La vida que portamos. ¿Cómo se rieron todos? Hay 3 o 4 serios que después vamos a estar charlando, vamos a ver qué hacemos en Cristo con ellos. Los que se rieron ya sé dónde va a terminar todo. Pero tenemos que entender que esa vida gubernamental que nos habita es una vida imperial, ¿sí? ¿Cuántos conocen lo que es un imperio? ¿Lo tienen? ¿Sí? El imperio romano, el imperio bizantino, el imperio persa, el imperio asirio, todas esas cosas son imperios. ¿Qué hacen los imperios? Se desarrollan más allá de sus límites, ¿sí? Nosotros portamos una vida que es una vida para que sea desarrollada más allá de los límites de mi corazón, sino que esa vida se pueda extender y cuando un imperio llega a un lugar, ¿qué hace? Gobierna. Nosotros en alguna oportunidad hemos hablado que lo que hacía Roma, ¿sí? El imperio romano. No te cambia la vida saberlo, pero déjame ir a un punto. Cuando Roma llegaba a un lugar, llegaba a conquistar un territorio, llegaba a conquistar una nación, Roma decía, hola, ¿cómo estás? ¿Te ofrezco paz o te ofrezco pax con X? Entonces, el otro decía, ¿cuál es la diferencia? Bueno, si querés paz, es simple, te rendís y está todo bien. Lo único que vas a tener que pagar tributo y nosotros vamos a gobernar sobre ustedes. ¿Sí? Los vamos a dejar mantenerse con su cultura, pero nosotros los vamos a gobernar. Ah, bueno, ¿y cuál es la pax? Si no aceptás, te reventamos. O sea, prácticamente eso es lo que hacía Roma. ¿Te ofrecía paz o pax? Si era por las buenas, te conquistamos. Y si era por las malas, te conquistamos, pero encima los matamos a todos. O sea, era algo así más o menos lo que ofrecía el imperio romano. Pero bueno, ellos extendían sus límites. Nosotros tenemos una vida imperial que a través de la verdad presente, ¿dónde llega? Ofrece paz u ofrece pax. O te rendís a las tinieblas o te rendís. No hay manera de negociar. Acá hay una rendición pura y absoluta. Ahora, ¿cuál es el problema? Que si nosotros no desarrollamos esa vida imperial, esa vida gubernamental, donde vayamos, no hay ningún efecto. ¿Y por qué nos pasa en la vida cotidiana? Porque hemos creído que el Evangelio es una utopía, son cosas que se declaran, cosas que se dicen, pero la realidad es que el Evangelio es algo que se entrena para que se dé a conocer, para que salga, para que se dé a luz. Cuando el Evangelio se entrena para que se dé a luz, para que se dé a conocer, decíamos el viernes, la salvación es por gracia, eso es gratis, pero después tiene que haber un trabajo, tiene que haber un desarrollo. Entonces nosotros estamos trabajando para que esa vida gubernamental, esa vida imperial, se desarrolle, se extienda y quede todo bajo ese gobierno. Yo quiero definir la palabra imperio. El imperio es un estado multirreligioso, multicultural, multiétnico, que consiguió al menos parte de su territorio por conquistas de anexión y que además mantiene una expansión constante. Un imperio es algo que mantiene una expansión constante. ¿Con qué hoy los gobiernos imperialistas manejan al resto de los países? Bueno, habitualmente con dinero. ¿Sí? Te presto, te saco. Te tengo cortito de la manera que a mí me gusta, pero la realidad es que los imperios hoy siguen funcionando. Cambiaron, mutaron de la manera, pero hoy siguen funcionando y se siguen extendiendo. ¿Sí? No vamos a hacer una charla sobre geopolítica, pero la realidad es que hoy los imperios siguen. Ahora, el mayor imperio de la historia es el de Cristo en nosotros. Por alguna misteriosa razón, la Iglesia ha decidido que quede adentro de las 4 paredes, y no solo de las 4 paredes de una congregación, de las 4 paredes del corazón.
No sé si tiene 4 paredes del corazón, hermana Victoria, pero bueno, ponele, ¿sí? ¿Tiene 4 o 6? Bueno, después más me dice. ¿Qué está buscando en Google? Rápido tiene que ser. ¿Para qué estás estudiando? Amados, tiene que ser extensivo. Decirle al de al lado, el imperio que tenés tiene que expandirse. Qué bueno que se lo decís emocionado como estás. ¿Qué pasa con los imperios? Los imperios, como te decía recién, no necesitan explicarse mucho. Los imperios llegaban y decían A, y se terminaba la cuestión. Cuando Israel estaba por tomar la tierra prometida, le dijeron, decían los espías, decían la gente que estaba del otro lado, nosotros, le dijeron a los espías, nosotros sabemos porque vimos las maravillas del Dios que ustedes tienen. Y ellos ni siquiera se daban por enterados del Dios que portaban. En realidad no lo portaban, del Dios que estaba en medio de ellos. Nosotros tenemos la ventaja de que lo portamos y que por el Espíritu podemos entender la vida que portamos, la vida que quiere extenderse, pero muchas veces ese entendimiento se nubla por la necesidad momentánea o por las cosas de la vida que nos van pasando. Entonces, hoy por el Espíritu, lo que tenemos que lograr entender, se nos tiene que revelar, velos se tienen que correr, que no tenemos una vida que es para vivirla dentro de una congregación. Es bueno estar adentro de una congregación cuando nos congregamos para que la palabra sea la que nos guíe, la que nos pueda iluminar, nos pueda alumbrar. Eso es importantísimo. Pero si después salimos de allá, pasamos a José María y de ahí para allá no entendemos que es una vida que tiene que salir, vamos a seguir teniendo este evangelio utópico de las declaraciones, de las lindas palabras, de qué lindo, qué bueno que estuvo el culto, qué bueno que estuvo la reunión, qué lindo que los hermanos cantamos, qué lindo que es adorar al Señor adentro de la congregación, pero después no podemos vivir eso que se nos dio para que podamos vivir. ¿Y sabés lo que genera no poder vivir lo que Dios previó que podamos, que vivamos? Frustración. Personas terminan frustradas. Entonces, en vez de extenderse, en vez de expandirse, en vez de que la vida gobierne, todo nos gobierna, todas las circunstancias de la vida nos gobiernan. Pero bueno, no será así por mucho tiempo más. Hay una generación que está entendiendo la vida gubernamental que nos habitan. ¿Qué hacían los imperios? Llegaban, sometían y continuaban la expansión. Los imperios llegan a un lugar, someten y continúan expandiéndose. No se quedan, ¡oh, qué lindo! Hay victoria, hay victoria, hay victoria. No, no, no. Hay victoria y sigo expandiéndoles esa victoria. No es que conseguí una victoria porque tuve el auto. Conseguí trabajo. Hay victoria, hay victoria. No, no. Seguite expandiendo. Hay una expansión, hay una vida de gobierno que se tiene que manifestar. Decí conmigo, los imperios no hablan utopías, accionan sus planes. Los imperios planifican. Los imperios después de planificar se desarrollan, administran ese desarrollo y después se siguen expandiendo. Tiene que haber una planificación de vida. Yo no puedo seguir en la vida como si estaría acá y bueno, estoy acá y ¿qué soy? Y soy evangélico. ¿Y qué más? Y bueno, ¿qué va a ser? Es la que me tocó. A otro le tocó budista, a mí me tocó evangélico. No, amado, nosotros tenemos realmente la posibilidad de manifestar el gobierno de Cristo en todo lugar donde nos movemos, pero eso tiene que ser entendido desde el Espíritu y tiene que empezar a generarse. Yo tengo que tener una planificación, yo tengo que saber para qué me congrego, yo tengo que saber que cuando me congrego, después tengo que ver que no me congrego solamente para venir a escuchar a uno de corbata a veces y a veces no. Yo no me paro, no me siento a escuchar a alguien. Yo con lo que escucho empiezo a planificar una vida de gobierno. ¿Y cómo se manifiesta esa vida de gobierno? A través de una institución. Y esa institución es la iglesia. A través de la iglesia se desarrolla el gobierno de Cristo en todas las áreas. Esto no lo voy a desarrollar tanto hoy, pero seguramente en los próximos días lo esté desarrollando.
Entonces, cuando yo subestimo la iglesia, subestimo el gobierno expansivo del imperialismo cristiano. ¡Wow! Salió para una prédica, el gobierno expansivo del imperialismo de Cristo. ¡Wow! Pero cuando subestimo congregarme, pasa eso. Cuando yo subestimo congregarme en su nombre, cuando subestimo la vida de cuerpo, estoy subestimando la vida imperialista que se me asignó exportar, que se me asignó llevar a todo lugar donde me muevo. Porque eso solamente se hace como cuerpo. Dice Mateo, voy a leer mucho la Biblia porque me hicieron acordar que el viernes no la leí. Quedé desubicado. No se dicen versículos y no se lee la Biblia. Dice Mateo 28, 18 a 20. Vamos a ir empezando a entender esta vida imperialista, ¿sí? Dice Mateo 28, 18 al 20. Y acercándose Jesús, les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuántas le dieron? Ok. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Acá viene la famosa controversia del bautismo, que hoy no voy a hacer referencia. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Solo voy a decir dónde está el agua, acá, pero bueno, no importa. Enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Acá no podían entender todavía que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estoy en ustedes todos los días hasta el fin. Porque Cristo en nosotros es todos los días hasta el fin. Ahora, ustedes fíjense que él dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. No tiene mucho que ver, por tanto, id. Si vos lo analizás desde el punto de vista gramatical, él está hablando de él y después dice vayan. No tiene mucho que ver gramaticalmente. Toda autoridad me la dieron, por tanto, id. Pero si nosotros lo sumamos todo, dice, yo voy a estar con ustedes, yo voy a estar en ustedes todos los días. O sea, toda autoridad me ha sido dada y toda autoridad que me ha sido dada está en ustedes porque yo estoy en ustedes. No es que ustedes tienen autoridad. El hombre no tiene autoridad. Cuidado con lo que haces porque perdés autoridad. El hombre no tiene autoridad. No tiene autoridad. El hombre no tiene autoridad para manifestar a Cristo si no le fue dada por él. Él es la autoridad. Entonces, cuando Él es la autoridad y yo entiendo que Él es la autoridad donde me muevo, empiezo a manifestar la autoridad que se me asignó, pero no porque la tengo yo, sino porque la autoridad es Él y se desarrolla a través mío. ¿Estamos claros? Entonces, se nos asigna toda la autoridad, pero en Cristo. Y en Cristo es como iglesia. De esa manera, toda la autoridad. ¿Por qué? La mayoría de los cristianos no podemos desarrollar autoridad más allá de autoridad esta imperial, esta autoridad gubernamental, más allá de 4 gritos adentro de un culto. ¿Por qué no podemos desarrollar esa autoridad? ¿Por qué muchas veces yo he escuchado, la demanda es, las cosas tienen que pasar en la reunión? Porque no entendimos que cuando se corrió el velo, que cuando Él fue a la cruz, toda autoridad nos fue dada para que esa autoridad la ejerzamos en todo lugar donde nos movemos. Cristo en nosotros es la autoridad del Padre. Es el Padre queriendo manifestarse a través de los hijos. Y los hijos como iglesia. Decí conmigo, esa autoridad no se manifiesta como quiero, sino como Él dijo. Hay una gran diferencia y ahí explicaría el motivo por el cual esa autoridad no se manifiesta. ¿Por qué? Porque hemos hecho del Evangelio lo que a mí me parece que tiene que ser el Evangelio. Lo decíamos días pasados, el viernes. Las utopías generan imaginación y la imaginación dice, o sea, ¿qué me traigo? ¿Qué me he traído al Evangelio? Todas las utopías que yo me hice en la mente de cómo debe ser una vida ideal. Entonces la vida debe ser como a mí me parece. Y como yo eso lo traigo al Evangelio, cuando tengo que manifestar la autoridad de Él, la quiero manifestar de la manera que yo tengo en mi imaginación que se tiene que manifestar. Entonces ahí son todos los evangelios que todos tenemos.
Decí conmigo, vamos a unificar. Hoy vamos a unificar criterio, ¿para qué? Para entender por qué esa vida no se manifiesta, pero para que se empiece a manifestar. Pregúntame, ¿cuál es el evangelio que tengo que predicar? Y pregúntame, ¿cuál es el evangelio que tengo que vivir? Bien, el único que existe. Ahora te lo voy a explicar. Dice Colosenses 3:4. Cuando Cristo, vuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Y esto que está acá no es una utopía, es una realidad gubernamental que el Padre nos dejó escrito. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, ustedes serán manifestados con Él en gloria. Tenemos que empezar a desglosar qué es lo que se tiene que manifestar. Y es la vida del Hijo, pero para eso yo tengo que centralizar la manera en la cual me mandaron a vivir esta vida. Decí conmigo, la vida gubernamental que portamos es real y es concreta. El Señor, como les dije el viernes, no vino a decir, hola, les propongo un sueño. No, Él dijo, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, ustedes serán manifestados con Él en gloria. Y eso no es... ¿Cuántos saben que Dios miente? Bien, entonces ¿por qué no lo vivimos de la manera que Él planificó que se viva? Porque si nosotros no estamos viviendo esto es mentira. El Evangelio no es para vivirlo utópicamente algún día me va a pasar, y bueno, estoy en proceso, y bueno, son todas excusas. El Señor conoce mi corazón, lo dije el otro día, perversa frase evangélica. Decirle al lado, es perverso que Dios conozca tu corazón. Ay, Dios sabe que yo lo intento, pero me cuesta. Está bien, pero seguí adelante, no es lo intento, pero me cuesta y me quedo. A mí me gustaría, pero... No, no es me gustaría, es acción. La vida en Cristo es acción conforme a un diseño. Esto no es una utopía, no es una posibilidad. Decí conmigo, no es una posibilidad. Es algo concreto, es algo real. Cristo no es un mensaje, Cristo es la palabra de Dios, es el Señor en acción, y ese Señor en acción está impartido en nosotros. Cuando yo veo a veces a la iglesia, yo te digo en las cosas mínimas, y no sé si es mi tiempo, no sé si es mi momento, ¿habrá llegado el tiempo? No, me voy a tomar un tiempo. Esas son barbaridades que caben en la imaginación de un evangelio utópico. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste. ¿Cómo se manifiesta? Tomando carta en el asunto. Trabajando, accionando. Tendríamos que hacer, ¡hacelo! El evangelio no es tendría que hacer, debería, es vivir conforme a la palabra y que la palabra sea la que gobierne adelante mío. Y que cuando la palabra dice hago, la vida que está en nosotros, imperial, se empieza a manifestar. Ahora, cuando la palabra dice y yo digo, no es mi tiempo, ya será el momento, estoy en proceso, Dios conoce mi corazón, ¿sabés qué se manifiesta? Las tinieblas que están en nosotros. Y esas tinieblas empiezan a generar el evangelio utópico. Y empiezo a enojarme con el evangelio, empiezo a enojarme con Dios, me empiezo a enojar con el pastor, me empiezo a enojar con los líderes, me empiezo a enojar con todo el mundo. Cuando no me tengo que enojar conmigo, me tengo que enojar con la circunstancia y decir, tengo que empezar a trabajar para que esta vida se manifieste y punto. Decirle de al lado, trabajá y punto. ¿Qué tanto enojo? Me enojé yo también. La vida que portamos tiene un peso, tiene un impacto, tiene una autoridad. Decí conmigo, tiene un peso, tiene un impacto, tiene una autoridad. No es algo que no tiene nada. A ver, cuando yo tengo la vida, no puedo decir, y bueno, tengo algo que bueno, voy a la iglesia. Yo tengo una vida que tiene autoridad.
Lo único que necesita esa autoridad es desarrollo para manifestarse. Lo único que necesita es desarrollo para verse manifestada. Pero yo no puedo decir que yo manejo el desarrollo. El desarrollo lo maneja él. Y me quiero meter en estos temas, porque sin desarrollo esta vida queda en una utopía retórica. ¿Cuántos saben lo que es la retórica? ¿Sabes lo que es la retórica? La que usan los políticos. Y todo. Y te convencen a los gritos y vos decís, ¿por qué estoy aplaudiendo? ¿Nunca estuviste en una congregación que no entendías nada de lo que estaban diciendo porque aplaudían todos, vos aplaudiste? A mí me pasó, ¿y por qué estoy aplaudiendo? Si yo no te quería aplaudir. Pero estaban todos aplaudiendo, entonces es la retórica. Y la retórica es arenga, es la arenga. Vamos muchachos, vamos a hacer, vamos. Ay, es un arreo de oveja. Claro, no estamos para arriar oveja, estamos para sacar esa vida que tenés ahí adentro, para que se manifieste en todo lugar donde te movés, para que no haya circunstancia que te detenga, para que no haya nada que pueda gobernarte. Para eso está esta vida. Desde acá, ¿sabes? Si vos podrías ver esto desde el plano, o lo podríamos ver desde un plano espiritual, ¿sabés de qué se trata esto? Uno haciendo así, sacando eso que está ahí adentro. Pero no se puede, lo sacamos y vuelve a entrar. Esto tiene que ser constante, por eso cuando tanto hacemos hincapié en no quedarme en la superficialidad, sino que empezar a trabajar, en hurgar en la palabra, en la profundidad de la palabra. Lo estamos haciendo con los niños. Nuestros hijos nos van a pasar el trapo. Arriba están trabajando para que naveguen no que naveguen, para que buceen en la profundidad de la palabra. Ellos nos están pasando el trapo. Y vos lo ves y te va a pasar con los chicos. No, están en otra. Y de repente te tiran una que te dejan. Porque ellos están buceando en la profundidad de la palabra. Lo mismo estamos empezando a tratar de trabajar con los preadolescentes, si ellos nos dejan. Bucear en la profundidad. Porque, ¿qué le ha pasado al Evangelio? La gente se queda en la superficialidad de escuchar a un pastor. Y ya llega un momento que frustra. No de este lado. Uno sabe para qué fue asignado. Pero te frustra. Porque llega un momento que decís, ¿para qué me sirve todo lo que escucho? Claro, el problema es que no sirve porque no lo uso para desarrollar la vida gubernamental que me habita. Por eso, después, ¿qué pasa? Quiero vivir la palabra, pero todo me gobierna. Entonces, ¿cómo puede ser si yo quiero vivir la palabra, pero todo me gobierna? Claro, porque estoy viviendo la palabra a mi forma y no la forma que Él diseñó. Nada puede gobernarnos cuando estamos enviados por la palabra. Nada. No hay manera, porque todo lo gobierna la palabra. Porque tiene, como dijimos recién, un peso, un impacto y una autoridad. Donde llega la palabra es pax o paz. Así es la vida en Cristo. Decí conmigo, esta vida no se expresa por ganas, se expresa con hechos. Fíjate en tu Biblia si tenés algún libro de las ganas. ¿Encontrás? ¿De qué encontrás? ¿Sabés qué? Nosotros estamos escribiendo la continuación del libro de los Hechos. A la iglesia se le asignó la continuación del libro de los Hechos. No pararon. Yo te voy a recomendar 2 libros. Los Generales de Dios 1 y Los Generales de Dios 2. Y creo que ahora sale la tercera versión. Mirá que la vivieron, mirá que pasaron cosas difíciles, pero siguieron adelante. Ahora, ¿qué ha pasado con la iglesia? Se ha quedado con algunos. Gente que se levantó, empezó a hacer determinadas cosas, milagros, señales, y parecía que se armaba el famoso avivamiento, pero ¿qué terminó pasando? Queda todo en la espalda de uno solo. Por eso Dios nos previó de un cuerpo, nos provió, nos dio la posibilidad de habitar en un cuerpo para desarrollar este cuerpo, para que esto no quede en la cabeza de uno solo. ¿Sabés lo que ha hecho el infierno durante años? Tuvo que sacar a uno nada más.
¿Qué pasó en el siglo I y en el siglo II? ¿Por qué hicieron temblar imperios? Porque el imperio que ellos tenían lo portaban y donde iban lo llevaban como iglesia. Entonces mataban a uno y salían 20. Mataban a otro y salían otros 20. No escatimaban, no pensaban que su vida era de ellos. Porque lo que había que hacer era un bien común. Ese imperio que ellos tenían se tenía que expandir, se tenía que extender. Amado, no tenés menos brazo que el apóstol Pablo. Tenés la misma capacidad de desarrollo que él. El problema es que él se dedicó a entrenar y nosotros nos dedicamos a escuchar y nada más. Esta generación, no los que están acá. Los que están acá, yo estoy convencido de que Dios los puso en este lugar porque van a entender la vida que portan y la van a llevar y la van a desarrollar. Ahora, ¿qué hizo del desarrollo del Evangelio hasta hoy una utopía? O sea, ¿por qué se produce una utopía? ¿Estoy loco yo o estamos...? Bueno, aparte sí estoy un poco loco, pero estamos claros que el 90% ha sido una utopía. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y me falta todo. O sea, hemos vivido una utopía. ¿Pero por qué? Porque hemos predicado cualquier cosa. La imaginación del hombre ha hecho estragos a la hora de predicar el Evangelio. Si nosotros queremos ver la potencia de la vida gubernamental que nos habita, y escúchame bien, no puedo entender el Evangelio como quiero. Salvo que quieras vivir el Evangelio que viviste. Pero si vos querés vivir el Evangelio puro, el Evangelio de esta vida gubernamental, yo no lo puedo entender como quiero. Yo tengo una revelación. Bueno, si la revelación no suma para el cuerpo, es una revelación que no te dio Dios. Y pero lloré el día que la recibí. Bueno, el diablo también hace llorar, quédate tranquilo. Te aprieta un dedo y sabes cómo llorar. Cuídense de los espíritus engañadores. Pesemos si los espíritus son de Dios o no son de Dios. ¿Qué me importa que el profeta me hizo llorar o que sabía toda mi vida? Sí, los demonios también saben toda mi vida. Acá se trata de entender que no podemos entenderlo como queremos. Hace unos días hablaba con un pastor amigo y sin ánimo yo de posicionarme por sobre nadie porque no tengo esa capacidad, pero sí entendía que estaba mareado con lo que él proponía. Él me decía, hay que tomar en el deporte, hay que afectar el deporte, hay que afectar la salud, hay que afectar no, afectar la salud en el buen sentido, ¿sí? No van a tirar una pandemia, nada, ¿sí? Ningún virus. Afectar en el área de la salud, afectar en el área gubernamental, ahí en los políticos, hay que llevar a los jóvenes a que estudien, a que hagan esto. Ok, está todo bárbaro, está buenísimo. Desde la retórica, desde la utopía, está fantástico. Hagamos esto y mandemos misionero acá y hagámoslo, está fantástico, está buenísimo. Ahora, ¿qué llevamos? Porque si uno lleva pizza, el otro lleva asado y el otro lleva ravioles, va a ser un desastre esa comida. Entonces, ¿qué llevamos? Bueno, ¿qué llevamos? Pues si tenemos una vida imperial es la que tenemos que llevar. Yo no puedo decir, estoy afectando la política. ¿Por qué? Porque hay un evangélico en el gobierno. ¿Eso es afectar la política? No, es gente con valores y principios. Sí, hasta que se dieron cuenta de que pueden agarrar de otro lado. Cuando yo no entiendo la vida que porto, no llevo una vida, no tengo un objetivo exacto para impactar, no impacto con nada. Te lo acabo de decir. Vamos a hacer un gran banquete. ¿Y qué lleva? Cada uno traiga lo que pueda. No. Eso ha sido el evangelio hasta hoy. Llevar lo que puedo a donde puedo. Por eso no gobernamos, por eso vos en tu casa y yo en la mía, se nos complica cuando empiezan a venir cosas que nos están sobrepasando. ¿Por qué? Por una sencilla razón. No estamos manifestando gobierno, estamos manifestando evangélicos.
¿Y por qué? Pregúntame, ¿por qué? Porque no entendimos de qué se trata el Evangelio del Reino. El Señor dijo, vayan y hagan discípulos. ¿Discípulos de qué? No, discípulos del Señor. ¿Y si hemos hecho discípulos de nosotros mismos? ¿Sabés lo único que se nos mandó a predicar y a vivir? El Evangelio imperial, el Evangelio gubernamental. Cuando la vida de Cristo viene a una persona, esa persona se transforma en un instrumento de expansión de un imperio. Si el Evangelio es lo que se nos canta predicar, es el Evangelio que tenemos. Pero no nos mandaron a predicar el Evangelio que nos gusta. Nos mandaron a predicar un solo Evangelio. Mateo 24:14 dice, y este Evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué Evangelio? El Evangelio de Benito y Jehová es tu pastor y nada te faltará. El Evangelio de vení, que todo te va a salir lindo. El Evangelio de vení, que te voy a hacer 3 o 4 pases de magia, el genio va a salir y te va a dar lo que necesitas. ¿Ese Evangelio o acá dice otra cosa? Mateo 24:14, lo reitero, y este Evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. ¿Testimonio de qué? De la vida del Hijo. La vida del Hijo es gobierno. Amado, si a vos te está poniendo una circunstancia, yo no te digo que todo te va a salir lindo a partir de este mensaje. Sí te digo que si lo entendés en el Espíritu, vos vas a gobernar por donde te muevas. Amado, si hablamos de un reino, hablamos de un rey, ¿o no? ¿O los reinos no tienen rey? Ellos, ¿cómo entendían al rey en ese momento? ¿Quién los gobernaba? Roma. ¿Cómo entendían al reino? Como un imperio. Cuando el Señor dice, este evangelio del reino, está hablando de un evangelio imperialista. Ellos, cuando Él dice, cuando Él se manifiesta como el rey, se está manifestando como el emperador. Yo soy el que soy. Yo soy imperialista, yo soy conquistador. A mí no me vengo con Jesucito. No, él es imperialista, él es conquistador, donde se mueve gobierna. Por eso se manifestó como la verdad. Yo soy la verdad, y donde entra la verdad se va la mentira. Y no estamos hablando de la mentira que no le mienta a tu hermano de al lado. Estamos hablando de la mentira del engaño que durante tantos tiempos cegó a las personas. Decí conmigo, necesitamos ordenar las cosas para que el rey se manifieste. Había un técnico de fútbol, sigue viviendo, pero no está dirigiendo, Alfio Basile. Algunos seguramente el famoso Coco lo deben conocer. Él tenía una manera de definir algunas cosas que pasaban en la cancha. Y él decía, el inodoro en el baño, la mesa en el comedor. No pongamos la mesa en el baño y el inodoro en el comedor. El inodoro va en el baño, la mesa va en el comedor. ¿Y eso qué quiere decir? Cada cosa tiene que ir en su lugar. Decí conmigo, Cristo Rey, yo súbdito. Si entendemos eso, nuestra vida cambia así. Da un giro sideral. No es Cristo siervo. Para lo único que se hizo siervo fue para sacarnos a todos nosotros de la oscuridad, sacarnos de la muerte y trasladarnos a la vida. Pero ya no es más siervo tuyo y siervo mío. Él es rey. Jesús, mi fiel amigo. Sí, pero tu amigo es rey. Si tu amigo es nada más que amigo, tu amigo es tu chepibe. Alcanzame, andá, buscá. El Señor es rey. No nos convocó para ser nuestros amigos, más allá de que nos puede llegar a llamar amigos. Pero Él me llama amigo a mí. Yo no lo llamo amigo a Él. Y cuando Él me da la posibilidad de decirle amigo, yo le digo, ¿sabes cómo lo hemos? Amigo! Así lo hemos tratado al Señor. Él es rey. Cuando entiendo que Él es rey, todo mi sistema de creencias se somete al rey. Y si te gusta escucharlo bien y si no también, porque lo vas a tener que confesar,
desde la vida o desde la muerte, pero en algún momento vas a tener que decir que Jesucristo es el Señor, porque está escrito. Toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Y esto no tiene nada que ver con situaciones que podamos estar resolviendo en nuestra vida habitualmente. Situaciones de debilidades, etc. Todo eso se resuelve cuando yo entiendo que Él es Rey. Porque si Él no es Rey, nada tiene sentido. No hay evangelio que tenga sentido. Dice el evangelio del reino. Y si hay un reino, hay un rey. No podemos hablar de nada, de absolutamente nada. ¿Sabés cuál fue una de las perversiones más grandes del evangelio? Hermano, usted es rey y sacerdote. Sí, pero te olvidaste la otra parte del versículo, campeón. Para Dios. Para Dios. Yo soy rey y sacerdote, para Dios. No estoy a la altura de Dios, soy para Dios. Y soy rey y sacerdote ¿cuándo? Cuando como iglesia manifiesto el gobierno del rey, no el gobierno que a mí me gusta. Somos embajadores de Cristo, pero si no entendés reino, ¿qué embajada vas a entender? Necesito primero entender reino. Ese fue el gran problema de la iglesia. No nos explicaron que era el rey, no mi siervo. Él si es quiere me sirve, pero él quiere. Él es rey. Y así conmigo de nuevo, Cristo rey, yo súbdito. Cuando lo entiendo, empieza a cambiar mi vida. ¿Qué hizo el evangelio utópico? La utopía. Posicionó al hombre como rey. Dios te va a conceder todo lo que vos necesitas. Eso es una utopía. Ese es el evangelio del genio. Ese es el evangelio de frotar la Biblia. Entonces, ¿qué empezó a hacer? Cuando no empezaban a pasar las cosas, las personas se frustraban. Y las personas se sentían que no podían acceder a Dios. Las personas empezaron a sentir que el Señor las había olvidado, que las había dejado de lado, que las había puesto a un costado, que porque pecaban no podían acceder a determinadas cosas. Acá se trata de algo. Y esto está confrontando un sistema de creencias. Yo lo puedo ver. Yo te puedo ver a muchos de ustedes siendo confrontados con este sistema de creencias. No le dejes a la mente un metro, amado. No le dejes un metro a la mente, amada. ¿Cuántos saben que si le das un metro a Messi te comió la cancha? Te hizo así y si te moviste, listo, se fue con la pelota. Amado, si le das ese metro a la mente, se te va. Pero si yo empiezo a declarar de Dios, Cristo es rey, yo súbdito, Cristo es rey, yo súbdito, todas las cosas que hasta hoy no sé, que están trabadas, empiezan a destrabarse. Yo no necesito traerte un evangelio de tranquilo, vamos a dar los 10 para que puedas prosperar. Yo te tengo que decir la verdad. Si no empezamos por Cristo es rey y nosotros súbditos, nada va a tener sentido. El verdadero impacto de la iglesia se produce cuando Él es rey. Ahí está el impacto de la iglesia. Ahí la iglesia avanza. Ahí la iglesia se hace indetenible. Eso es lo que entendieron Pablo, Pedro, los 11 y todos los demás. Ellos entendieron, Cristo es rey. Cristo es rey. Este rey no se tiene que extender, pero nosotros somos súbditos, no somos reyes. Acompañamos la extensión. Somos embajadores de Cristo, pero porque somos embajadores de un reino, una potencia gubernamental. Amado, la realidad de Dios en la tierra no se va a edificar con ganas. La realidad de Dios en la tierra se va a edificar entendiendo el gobierno de Cristo por sobre todas las cosas. La realidad de Dios en la tierra no se puede edificar con voluntarios, con gente que tiene muchas ganas. Si viniste por primera vez, te estás siendo notificado de algo que el Padre te quería decir desde hace mucho. Él es rey para que manifiestes su reinado, pero para que lo manifiestes ese reinado, tenés que salir de un sistema de creencia que te hace ser voluntario del Evangelio. Y si ya estabas acá, qué bueno que está siendo afirmado. Decí conmigo, cuando Él es rey, yo ya no tengo más ganas. Pero no es que no tenés más ganas de hacer, no tenés más ganas de hacerlo a tu manera. Cuando Él es rey, se terminaron el evangelio de las ganas.
Se terminó el yo quisiera, pero, a mí me gustaría, pero, porque Él es rey, manda y yo obedezco y las cosas pasan. ¿Sabes lo que es declarar la palabra? Él manda, yo obedezco y las cosas pasan. No es declaro para que las cosas pasen, manda, obedezco y las cosas pasan. Se tiene que terminar el evangelio de las ganas. Y bueno, pero recién empiezo, no es mi tiempo. No, no, no. Es tu tiempo, en el momento que recién empezaste. Decí conmigo, si las ganas no se entrenan, me quedo en voluntarismo. Y vos decís, ¿qué tiene que ver el voluntarismo? Es que el voluntarismo es perverso para la extensión de un reino. Si el rey llama y dice al embajador, necesito tal cosa, el embajador no se pone a pensar, me lo habrá dicho porque me quiere, porque no me quiere, me lo dijo bien, me lo dijo mal, ay, ¿por qué me lo dijo así? No me lo se perdió tiempo, nos pasó por encima el infierno. Cuando el rey habla, las cosas se hacen en el formato que el rey dijo. Porque es la única manera de que las cosas pasen. Ahora, ¿qué hace el voluntario? La vida de Dios no se desarrolla con un voluntario. Un voluntario puede ser un colaborador, alguien que cada tanto aparece y hace algo, pero eso no alcanza para manifestar el gobierno de Cristo en la tierra. Decí conmigo, el voluntarismo es bueno, pero no sirve para edificar algo serio. La vida gubernamental que portamos no se va a desarrollar siendo voluntaristas. Y acá necesitamos entender algo. ¿Por qué te digo esto? Porque necesitamos entender que servicio a Dios, y eso lo puedo ejercer desde el primer segundo, servicio a Dios no es algo que a mí se me ocurre hacer y que yo tengo ganas de hacer. ¿Cuántos saben que el rey tiene que ser servido? ¿Cuántos lo saben? ¿Y cuántos lo viven? El rey tiene que ser servido. Tenemos, perdón que lo diga así, pero no encuentro otra palabra para decirlo. Tenemos una gran utopía dando vuelta y es que el Señor es bueno. Él entiende todo, Él sabe todo y Él me va a ayudar en todo. Y yo te tengo que decir acá que el Señor es bueno, pero no tiene por qué entender todo. El Señor no te tiene por qué ayudar en todo y el Señor no tiene por qué darte todo ni darme todo. Él es bueno, pero sabe, como buen Dios que es nuestro, las cosas a las cuales podemos, debemos y tenemos que acceder. Y todo lo que el Padre determinó a lo que accedamos no es para otra cosa que no sea para que su gobierno sea extendido en la tierra. El hombre no tiene ninguna potestad para hacer las cosas que Dios le dijo que haga de la manera que el hombre se le ocurre hacerlas. ¿Por qué te digo esto? Porque servicio a Dios no es algo que yo ofrezco, es la demanda de una naturaleza. Es Cristo en mí el que quiere ofrecer servicio al Padre. Y si yo no le permito a ese Cristo ofrecer el servicio que quiere, yo estoy en contra del progreso del Evangelio. Por eso está explicando por qué muchas veces vivo en una presión constante y todo me gobierna, porque me estoy peleando internamente con el Cristo que quiere servir. Tu cuerpo y mi cuerpo fueron dados para servir a Dios. Y cuando yo me opongo a ese servicio, cuando yo empiezo a generar oposición, ahí es donde empieza mi cabeza a funcionar mal. Empiezo a vivir con estrés, empiezo a vivir con temor, empiezo a vivir con angustia. No sé qué me pasa, pero me pasa. Tengo todo, pero me falta algo. No tengo nada, pero igual también tengo problemas. Toda situación es conflictiva, todo problema es un conflicto.
Nada me da paz. Necesito agentes extraños, y ustedes me entienden, para tener paz. Necesito cosas de afuera para tener paz. ¿Por qué? Porque me estoy peleando adentro con la vida gubernamental que me habita, que quiere servir a Dios. Y lo que yo tengo que entender es que yo soy un canal de servicio, pero nada más. Yo no sirvo a Dios. Es el Hijo a través mío sirviendo al Padre. Y esto desde el único lugar que se entiende, desde el Evangelio del Reino. Es entendiendo que Él es Rey. Y Él dice cuándo su Hijo lo tiene que servir y cuándo su Hijo no lo tiene que servir. Decí conmigo, soy el canal por el que el Hijo sirve al Padre. Por lo tanto, amado, tengo que entenderlo, que servicio a Dios no es mío. Se me prestó la posibilidad de servir, pero no es mío, es de Dios. Mirá, yo te voy a decir algo, de mis grandes conflictos, de mis grandes situaciones conflictivas, de mis ganas de cada tanto querer largar todo, y no es ahora, pero en su momento, ¿sabés qué me levantó? Entender esto. Decir, no, pará, no es mío, es de Él. Yo no lo sirvo, Él me usa para servirlo, porque Él es rey y yo súbdito. Cuando yo manejo mi vida, todo me gobierna. Cuando Él maneja mi vida, Él gobierna por sobre todo. Por eso no se hace como a mí me gusta el servicio. El voluntario sirve como le gusta. Un día puedo, otro día no puedo. Un día quiero, otro día no quiero. Un día me gusta, otro día no me gusta. Ese es el voluntario. Un día estoy, mañana ni cuenten conmigo. O un día, acá estoy toda la vida, pero al otro día no hay más vida. Ese es el voluntario. El voluntario es el que quiere hacer las cosas a su manera. ¿Está mal ser voluntario? No, pero no sirve para edificar algo en serio. Compromiso voluntario no es compromiso. Yo me comprometo, pero hasta donde pueda. Eso no es compromiso. Eso es ponerle freno al servicio que el Hijo quiere dar. ¿Vos y yo estamos entendiendo lo que estamos hablando? Cuando sirvo a mi manera, me estoy peleando con Dios. ¿Cuántos saben que no le ganó nadie? Y nadie le va a ganar. Y vos decís, pero esto no es muy utópico. No, ¿sabés qué pasa? Te lo voy a resumir. Si congregarme, sembrar, es una opción, ahí estoy viviendo un evangelio utópico. Ahí estoy viviendo un voluntarismo. Si es una opción, si es una variable de ajuste en mi vida, estoy muy cansado, hoy prefiero no congregarme. Bueno, ahí estás diciéndole a Dios lo que vos tenés que hacer y no lo que Dios determinó que se haga. Decí conmigo si querés, no puedo servir a Dios desde utopías. Amados, hay un formato exacto para cada tarea. No subestimemos más al Rey. El Rey ya dijo cómo deben ser las cosas. Cada cosa a la cual yo accedo, que Dios me permite por gracia ser parte de su cuerpo, y a partir de que Él me permite por gracia ser parte de su cuerpo, empiezo a querer manejar yo la manera en cómo se vive. Estamos con gente que entiendo que quiere buscar una madurez en Cristo, que se cansó de las utopías. Necesitamos madurar para poder llegar como iglesia a lo que el Padre ya planificó. ¿Sabes de lo que está? Yo no sé si cansado, pero lo puedo ver a Dios en alguna cosita. ¿Sabes de lo que está cansado el Señor? De los enojos tan rápido. Nos enojamos tan rápido por cada pavada. Nos enojamos demasiado rápido. Nos enojamos rápido por las cosas que no deberíamos enojarnos. Y nos dejamos pasar un montón de cosas que sí deberíamos enojarnos. A mí no me puede dejar de doler que mi hermano se caiga. Yo me tengo que enojar ahí. Si yo veo a mi hermano tirado, no puedo ser como Caín. Yo soy el guarda de mi hermano.
¿Qué te crees? ¿Que voy a andar cuidando al otro? No, sí tenés que cuidar al otro. Porque somos un cuerpo y hay un vínculo. El otro no se me puede caer, y si se me cae lo tengo que levantar, y si el otro no quiere que lo levante, bueno, seguí tu camino. En algún momento vas a entender. Pero tampoco esto me puede dar la posibilidad de mí de decir, ay, bueno, nadie me entiende, nadie me ayuda, nadie está conmigo. No, porque yo me tengo que levantar, tengo que entender que tengo una vida que expresar. Pero no me puede dar lo mismo. ¿Y cuándo me da lo mismo? Cuando me enojo rápido. Que hagan lo que puedan, total, yo me enojé. No, no es así la vida en Cristo. Eso de la vida utópica, evangélica. Si querés ponerle pentecostal, ponele pentecostal. Le querés poner hermanos libres, ponele hermanos libres. Le querés poner bautista, ponele bautista. Eso es evangelio, eso es religión. No hay más religioso que el que no entiende que fue puesto en esta tierra para ejercer una vida gubernamental. No hay más religioso que el que sirve como quiere. No hay más religioso que el que dice las cosas que va a hacer y nunca las hace. Ese es un religioso en Cristo. El que se vive enojando es un religioso. Se vino enojado el pastor hoy. No, amado, porque tiene que haber de tu lado, no de mi lado, de tu lado, porque del mío ya está. Tiene que haber un hastío, tiene que haber un cansancio de que todo sea siempre igual. ¿No, no te cansás? Por Dios así te lo pido. ¿No te cansaste de la utopía evangélica? Bueno, es tiempo de empezar a vivir. Ya le pegaron a alguien por ahí. Es tiempo de empezar a vivir la vida esta que tenemos. Espero llegar al final, porque todavía no di la buena noticia. No podemos servir a Dios desde utopía, hay formatos. ¿Sabes por qué perdemos eficacia? Porque queremos servir a Dios desde nuestra imaginación. Para servir a Dios hay una palabra que se nos dio. Y esa palabra tampoco es nuestra. Hay una manera, hay un formato, la palabra lo tiene armado. Y si no lo conoces, para eso está el cuerpo, porque como cuerpo lo hacemos. Hay hermanos más crecidos que te ayudan. No es que se posicionan sobre vos. Esto lo decía el otro día. Amado, si hubo gente que se posicionó mal sobre tu vida, si hubo gente que te manipuló, gente que te tuvo por encima, vos ya está. Eso ya pasó. Ya está. Ya está. Como le dije el otro día a los colaboradores, que ya les vamos a cambiar el nombre porque ya me cansó colaborador. Muchachos, ya probaste el billete, si es falso. Y si no lo probaste, probalo. Si ves que es falso, listo, salí corriendo. Ahora, si ves que el billete es verdadero, ya está. Ya está. Si acá está la palabra de verdad, ya está. No hay más que andar buscando. Ahora, si todavía tenés duda, mejor anda a buscar la verdad. Pero no te quedes dando vueltas, porque eso, ¿sabes lo que está generando? Gobierno de las tinieblas sobre tu vida. Y esto no es que pequé y el diablo vino sobre mí, no, el pecado es la consecuencia final de todo un sistema de creencias nublado. Entonces, ya está, si probaste, empezá a ponerte bajo servicio de lo que el Padre ha determinado. Y ya está, y ya. Me vas a dar vueltas, vueltas, vueltas. ¿Será Dios o no será Dios? ¿Será Él o no será Él? No me gusta. Hoy vino enojado, así que hoy no. No, no estoy enojado, nadie me conoce enojado. Va, si hay una persona que me conoce enojado y está ahí. Hay otra que está por allá atrás, la de carita redondita. Sí, mi sobrina. Y está Fabi también, mi hermana también está allá. Sí, ella me conoció hace muchos años enojada. Amado, se pierde eficacia por servir como quiero. Decí conmigo, basta de imaginación. Decí al lado, a mí no, basta de imaginación. Es necesario edificar con seriedad y con exactitud. Dani, con seriedad y con exactitud. Honrar la palabra no es nada más decir amén. Amén, amén, amén. Che, qué buena palabra, qué buena palabra. ¿Qué más hacemos?
Porque honrar la palabra es hacer todo lo necesario para que la palabra se extienda. Yo amo tus amén, gracias por ser tan solidario conmigo. Pero vos no te sirven los amén si cuando los amén que le decías a la palabra, nada más es amén para estar sentado ahí y escuchar a alguien que está hablando. El amén a la palabra es amén y empezar a vivir y hacer todo lo necesario para que esa palabra se extienda. ¿Por qué? Porque si se extiende la palabra, se extiende el gobierno de Dios, y si se extiende el gobierno de Dios, se extiende el gobierno que Él me ha permitido ejercer. Entonces yo me posiciono sobre todas las cosas. Decí conmigo si querés, voluntarismo atrasa. ¿Sabés lo que genera el voluntarismo? Pérdidas. Pérdidas de tiempo, pérdidas de dinero, pérdidas de familiar. Eso genera el voluntarismo. Atrasa, el voluntarismo atrasa. Cuando hay alguien que dice, yo voy, y después no lo ves por 20 años, está atrasando todo un sistema que el Señor ya previó que sea de la manera que la palabra dijo. Por eso el voluntarismo atrasa, nos atrasa a todos. La Biblia dice, hasta que todos lleguemos a la plenitud del varón perfecto. Pero el voluntarismo hace que todos estemos atrasados en vez de crecer, en vez de avanzar, en vez de llegar hasta donde el Padre dijo. Necesitamos salir urgente de la vida voluntaria, y de la única manera que se sale es con Jesucristo, Rey. Te lo vuelvo a decir, de la única manera que se sale del voluntarismo es con Jesucristo, Rey. Y cuando Jesucristo es Rey, se terminan las excusas. Porque ¿cuántos saben que al Rey no se le pueden dar excusas? ¿Lo saben? ¿Lo viven? Entonces tengo un problema mental. Y no que estás mal, porque tu cabeza empieza a desquiciarse. Mi cabeza empieza a desquiciarse cuando yo sé algo y no lo vivo. Mi sistema de creencias, o sea, la palabra me dice una cosa, pero todo mi sistema de creencias dice otra. Entonces la orden que le da mi voluntad a todo mi ser es: no hagas lo que tenés que hacer. ¿Por qué? Porque no rendí mi voluntad a la voluntad del Rey. Cuando yo rindo mi voluntad a la voluntad del Rey, dejo de tener ese problema y empiezo a vivir conforme al diseño. Entonces ya dejo de vivir en dos vidas, en la dicotomía. Cuando digo tema mental, no estoy hablando de que tenés problemita, sino que estoy hablando de que tenés doble ánimo. ¿Por qué se produce el doble ánimo? Porque la palabra dice una cosa, pero todo mi sistema de creencias dice otra. La palabra dice Jesucristo Rey y todo mi sistema de creencias dice, no, yo soy Rey. A mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Eso es lo que dice todo mi sistema de creencias. Cuando Jesucristo es Rey, todo se acomoda. Queda todo ordenadito. Cuando dejamos el voluntarismo y nos metemos en el profesionalismo, ¿y qué es profesionalismo? Vivir la vida de acuerdo a como el que sabe dijo que hay que vivirla. Servimos conforme a lo que él dijo. Cuando nosotros salimos del voluntarismo y nos metemos a vivir bajo la cobertura del Rey definitivamente, todo lo que está trazado empieza a redimirse. Nosotros vamos a ver como nunca antes avances. Yo te voy a decir algo. Si nosotros entendemos esto por el Espíritu, veremos avances tremendos de la iglesia a nivel gubernamental. Y no estoy hablando de que va a empezar a estar la gente en la política. Estoy hablando de que la política se va a someter a las decisiones de la iglesia. Y no porque la iglesia se lo diga. La iglesia va a decir y la política lo va a tener que hacer aunque no le guste. Porque así cayó Roma. La iglesia avanzando y Roma cayó. Ni siquiera Pablo, ¿sabe lo que decía? Salve al rey. Saluden al rey, sométanse a toda persona, sométanse a las autoridades. Pablo era un vivo bárbaro. Pablo decía, por acá yo te digo lo que querés escuchar, pero vas a ver cómo vas a caer. La política se somete cuando la iglesia entiende que Jesucristo es Rey. Todas las áreas se someten cuando Jesucristo es Rey. Nosotros no estamos para andar gritándole a uno que se cambie el pañuelo de color. Nosotros para lo que estamos para manifestar es el gobierno de Cristo sobre todas las cosas. Pero para eso Él tiene que gobernarme.
¿Querés ver a tus hijos promoviendo la educación sexual integral? ¿Querés viéndolos siendo parte de ese sistema corrupto? ¿Querés verlos? Deja que Jesucristo siga siendo tu siervo y mi siervo. ¿Querés ver a tus hijos absorbidos por este sistema corrupto? ¿Los querés ver? Deja que Jesucristo siga siendo tu siervo. ¿Querés ver a tus hijos gobernando en todo lugar donde se mueven, aunque no digan nada, y posicionándose por encima de toda esta aberración y corrupción que hay en el mundo? Que Jesucristo sea el Rey. Y vas a ver a tus hijos gobernando. El motor de la vida gubernamental que nos habita es la palabra. No sé si llego. ¿Me dejan llegar al final? Jesucristo es Rey, así que voy a llegar igual. Vivir el Evangelio, amados, no es otra cosa. No puedo vivir el Evangelio. Vivir el Evangelio no es otra cosa que obedecer exactamente la palabra. ¿Sabes por qué no puedo vivir el Evangelio? Porque no quiero obedecer la palabra. Vivir el Evangelio es obedecer exactamente la palabra, porque donde la obediencia es exacta, el gobierno se manifiesta. Donde la obediencia a la palabra es exacta, el gobierno de Cristo se manifiesta. ¿Por qué? Porque Él dice, quiero gobernar ahí. Ok. ¿Vieron? Está todo bajo gobierno. Ahora lo voy a hacer. Ahí está. Quiero gobernar ahí. Pisa Él y gobierna. Porque pisó un obediente extremo. Esto es Dios queriendo gobernar. Y vos me decís, pero con todas las circunstancias que vivo yo, sometelas a la palabra. Para obedecer, y acá es donde viene la frutilla. ¿Cuánto tiene la frutilla del postre? Para obedecer con exactitud a la palabra, es necesario, y es un tema que voy a seguir desarrollando el miércoles, y hasta que venga Cristo creo que lo voy a desarrollar. O me vaya, ya veo todo orando para que yo me vaya. Toma nota de los que oran para que yo... Para obedecer con exactitud la palabra es necesario ser entrenados en humildad. Humildad no es algo mío, es una sustancia que se manifiesta, es la vida de Cristo. Pero para que esa sustancia se manifieste, yo tengo que ser entrenado. Para que un músculo se manifieste, yo tengo que ser entrenado para que el músculo salga. El músculo está, pero no sale si no lo entreno. Para que esa sustancia se manifieste, tengo que ser entrenado en humildad. Y eso tiene que ser entendido desde un solo lugar. Me entreno para obedecer a un rey. El Señor, cuando estaba en la tierra, le decía, Pedro, necesito un burro. Acá estoy, Señor, decía, no. Pedro, necesito un burro. Ok, ¿cuánto hay en la bolsa? No. Vas a ir y le vas a decir al dueño del burro que lo quiero yo. No, pero si me pregunta, el Señor te mandó. Claro, vos lo lees en una Biblia y decís, mirá qué lindo, Pedro. Vos imaginate, Pedro, ¿quién me mandó a dejar la barca? Yo pescaba. Y les tengo que hacer que cuando llegue, me va a pegar un ¿qué? Burro ni burro. Delincuente, ladrón, ¿qué haces pidiendo un burro a mí? Él que lo fue entrenando, no voy a hacer de vuelta el del hombre del cántaro y todas esas cosas que hemos hecho varias veces. Que él que lo fue entrenando en el entendimiento de que él era el rey. Que todo lo que él diga, toda potestad ya se le había dado. Por tanto, él lo fue entrenando en eso. Amados, si yo me sé someter, la palabra empieza
a manifestarse. Ahora, es muy lindo decir, yo quiero ser padre entrenado en humildad. Vamos a hacer un llamado. Todos los que quieran ser entrenados en humildad, vengan, no pasa nadie, no. Todos los que quieran ser entrenados en humildad, vengan, que acá vamos a estar orando. Y vienen todos, y Señor, te quiero servir, y cantamos canciones para servir. ¿Cuántos han cantado esas canciones raras? Y yo te voy a servir hasta el final, y lloramos, Señor, yo te sirvo. Y después viene el momento de tener que servirlo. Y como justo, había un desfile de hormiga que me invitaron, ese día no puedo. Pero no me dijiste cantando, yo, entonces hoy no vamos a hacer ninguna de esas cosas raras evangélicas, ¿sí? Pero sí, la idea es que podamos entender que necesitamos ser entrenados en obediencia, necesitamos ser entrenados en humildad. Y yo te voy a decir algo, y con esto voy terminando, más o menos en media hora. Yo te voy a decir algo. No se puede servir al Padre si no es con humildad. Si la humildad no se manifiesta, Él no puede ser servido. ¿Por qué? Porque a la mínima de cambio, al mínimo conflicto, a la mínima situación, yo voy a tomar las riendas de mi vida y me voy a correr. Por eso Él necesita entrenarnos en humildad para que la vida gubernamental que portamos se desarrolle. Decí conmigo si querés, o decirle al de al lado, ayúdame con el de al lado. Necesitamos, no le diga necesitas, necesitamos dejar de saber tanto y someternos más. Sabemos mucho, demasiado. Decíselo más fino, deja de saber. Cuando dejamos de saber tanto y nos sometemos más, Dani amado, empezamos a vivir la vida gubernamental que nos habita. Porque esa vida sabe, Señor, dame sabiduría. ¿Para qué la querés? ¿Para vos? No, porque tengo que tomar buenas decisiones en la vida. ¿Para qué? No, porque me tiene que ir bien. ¿Para qué? Si para lo que te puse en la tierra es para que desarrolles mi gobierno, para que mi gobierno se extienda, para que donde vayas mi gobierno se manifieste. Acá no estamos para que nos vaya bien e irnos de vacaciones. Qué bueno que nos vamos de vacaciones. No estamos para que nos vaya bien y comprarnos una casa. Qué bueno que nos podamos comprar la casa. No estamos para que nos vaya bien y que nos compremos un auto. Qué bueno que nos... Y nos va a pasar todo eso cuando nos sometemos a la vida gubernamental. Pero ¿no te diste cuenta que no ha pasado todo lo utópico que tenías en la cabeza que tenía que pasar? Necesitamos algo, amado. Dejar de vivir de migajas. Migajas. El Evangelio ha sido migajas. Y el Evangelio no es migajas, es poder de Dios. Es poder manifiesto de Él. Es una vida de gobierno. Es una vida que donde pisa el gobierno se establece. Y lo voy a decir hasta que me canse. Y como no me voy a cansar, me vas a tener que escuchar. Cuando dejamos de saber, empieza a manifestarse esa vida. El fin de la persona que sabe mucho es uno solo. Cuando encontrás a uno que, no, yo sé como esto de Cristo, ya lo sé, ya sé. Y a veces no se dice tan abiertamente, porque encima no quiere parecer arrogante, quiere parecer humilde, como dijimos la semana pasada, apariencia de humildad. Pero yo la tengo clara. Escúchame, esto. Y cuando vos encontrás a uno que te empieza a decir todo lo que sabe, ese no sabe nada. Y su fin es esclavitud. Ese termina esclavo. ¿De qué? Del sistema. Todo lo va a gobernar. Y todo lo va a dibujar diciendo, nada me gobierna porque en Cristo, no es mi tiempo, Dios está conmigo. No, amado, Dios no está con vos. Que esté en vos no quiere decir que esté aprobando lo que vos haces. El fin del que sabe es esclavitud. ¿Por qué? Lo iba a decir el miércoles, pero lo voy a decir hoy y de última el miércoles lo repito. El fin del que sabe es ser entregado por Dios a su propio orgullo. Dios lo entrega a una mente reprobada.
¿Cuál es la mente reprobada? La que dice que Jesucristo no es el Señor. No es el que comete errores, el que se equivoca, no. Ese es parte, está trabajando, está en parte de un proceso. La mente reprobada es la que dice que Jesucristo no es el Señor. Dios entrega a la persona que sabe a esa mente. Por eso esa persona nunca puede salir de la situación en la que está y termina cíclicamente volviendo siempre al mismo lugar. Pero cuando Jesucristo es el Señor, se produce una brecha en ese sistema corrupto, en ese sistema cíclico. Y a partir de ese momento, no hay cosa más fácil para las tinieblas que manejarte desde el orgullo. Pero cuando Jesucristo es el Señor, sos impredecible, porque hiciste una brecha, ya no hay más ciclo de vida. Entonces vas para donde Dios dice, y Dios nunca le revela a las tinieblas sus planes. Y donde vas, gobernás. El humilde, decir el humilde, o sea yo, decítelo, dale, agrandate un poco. El humilde siempre va a tener un solo destino: conquistador, expansión del reino. Siempre, el destino del que sabe es ser conquistado y gobernado por todo, es esclavo, pero el destino del humilde siempre va a ser gobierno. Porque humildad entrenada da acceso a la manifestación de lo eterno. Porque Dios permite que gracia se exprese en el humilde. Porque la humildad, decí conmigo, la humildad es la sustancia manifestada del Hijo. Amado, humildad gobierna. Humildad permite que lo eterno se manifieste. Y cuando lo eterno es establecido en un lugar, en una persona, en una situación, en una circunstancia, todo lo temporal se somete. ¿Qué hay de temporal hoy que te está sometiendo? Sometete a lo eterno y lo vas a ver gobernado. Si querés, ponete de pie, ya nos vamos. Vamos a generar un tiempo de meditación, pero no meditación zen, esa meditación yoga. Un tiempo de meditar, a ver, Señor, ¿en qué cosa estoy siendo sábelo todo? Señor, ¿realmente Jesucristo es Rey para mí? ¿O soy preso, esclavo de una religión y nada más? Amado, Dios te va a permitir acceder a los resultados, pero no para condenarte, sino para que puedas ver si realmente Él es gobierno, si realmente Jesucristo es el Señor. Necesitas ver. Padre, alumbranos los ojos del entendimiento para que podamos ver por el Espíritu todo lo que hasta este día, toda área que hasta este día no fuiste Rey, no fuiste gobierno, no fuiste Señor. Permitinos acceder, Padre. Permitinos acceder, amado, cuando lo temporal gobierna sobre lo eterno, que eso no se produce en los hechos, pero se produce en nosotros. El Evangelio es frustrante, pero cuando lo eterno definitivamente se establece y lo temporal es sometido a ese eterno, empezás a vivir lo que se llama plenitud de vida. Dejamos de vivir en utopías y vivimos en el desarrollo de la vida gubernamental que nos habita. Señor, no nos jactamos de nada, pero permitinos ver por el Espíritu cómo empezar a vivir en esta vida gubernamental que nos habita. Mirá, declarar que Jesucristo es Rey y empezar a vivirlo te va a patear el tablero.
No va a haber manera de que te puedas afirmar, no vas a tener piso, no vas a tener barandas, no vas a tener nada, nada de donde agarrarte, pero sí vas a tener la certeza de que Él está gobernando. Porque te van a empezar a pasar algunas cosas. Y una de las cosas que te va a empezar a pasar, y me va a empezar a pasar, es que todo lo temporal está siendo sometido, no me gobiernan las circunstancias, no me abruman. Esa es una de las señales. No me siento abrumado, no me siento en conflicto, me siento pleno, me pasa de todo, pero me siento pleno, camino por sobre las circunstancias, me siento que no me puede detener nada, aunque todo conspire para detenerme, aunque tenga situaciones de conflicto, aunque dude por momentos, aunque diga yo largo todo, aunque diga me freno, aunque diga no quiero saber más nada, pero cuando entiendo que Jesucristo es Rey, empiezo a ver que todo se empieza a someter. Una vez me pasó algo. Es una experiencia personal, no lo tomes como una doctrina de vida. Pero yo le estaba diciendo un día al Señor, no quiero saber más nada. Y tenía que ir a cumplir una función en el reino, tenía que ir a cumplir una tarea. Y yo estaba como enojado. Y le decía al Señor, no quiero ir. No quiero saber nada, no me quiero mover de acá. No me voy a mover, me voy a quedar estático. Pero yo ya había asumido que Jesucristo era el Rey. Y lo vivía de esa manera. Y a mí no me importa nada, yo decía. Y lo más cómico que todo eso lo iba diciendo mientras lloraba, pero a la vez me iba cambiando para ir al lugar. Y yo decía, ¿qué hago cambiando? Mi mente decía, ¿qué haces cambiándote si no querés ir? Y había algo que adentro me hacía seguirme cambiando. Y ahí entendí, vos no te estás cambiando porque querés. Te garantizo, amado, yo temblaba, mi cuerpo temblaba. Porque no quería hacer lo que estaba haciendo, pero lo hacía igual. Porque el Padre me hizo entender algo en ese momento. Ya es tarde para vivir como querés. Y yo seguía enojado y le seguía diciendo, Señor, no lo voy a hacer, no me voy a mover de acá. Y me seguía cambiando y seguía caminando y me puse a ponerme todo lo que necesitaba ponerme para ir a ese lugar. Empezás a vivir distinto cuando Jesucristo es Rey. Es el Espíritu, su potencia, la que gobierna. Y tu alma puede decir cualquier cosa, pero Él gobierna. Él gobierna. Qué lindo tiempo de la iglesia cuando empieza a vivir con Jesucristo el Rey. Jesucristo es Rey. Qué confrontador suena al principio, pero qué refrescante para todo tu sistema y mi sistema de creencias cuando lo empezamos a vivir. Jesucristo Rey. Jesucristo Rey. Amado, amada, si te bajaste de algún lado, qué buen tiempo para subirse. Amado, amada, si te enojaste, ¿sabes por qué estás acá? Porque no decidiste estar acá. Él decidió que estés. Pero cuando te vayas de acá, no le des un metro al alma para que te haga creer lo contrario. No calificamos por nuestros méritos, calificamos porque Cristo nos hizo calificar. Ya no hay manera de descalificarnos porque ya nos calificó Él. Pero a partir de ahí tiene que empezar a vivir la vida, cada uno de nosotros con el entendimiento de que Jesucristo es Rey. Recursos
se manifestarán en nuestras vidas para que manifestemos a las naciones de la tierra que Jesucristo es Rey. Si hasta acá hiciste lo que quisiste, ya está. Pero que Jesucristo sea Rey, redime todo tiempo, redime toda circunstancia, redime todo lo que vos y yo pudimos haber hecho como equivocación. Jesucristo es Rey. El Señor dice, todo lo que no lograste hasta acá, o todo lo que no accediste hasta acá, ya está, llegó hasta acá, llévalo a la cruz. Pero a partir de hoy, empecemos a vivir conforme al diseño, y en el diseño mi hijo es Rey. Y vos sos cogobierno con mi hijo. Y manifestaremos el gobierno de su iglesia. Y manifestaremos y desarrollaremos la vida gubernamental que nos habita. Amado, amada, yo te doy, mi participación terminó, pero quiero darte un consejo sano. De donde te corriste, volvete a enfocar. Si hubo una palabra sobre tu vida, hoy el Rey te la trae a memoria y el Rey te está diciendo, la vamos a cumplir. Hay gente en tus lomos, hijo, hay gente en tus lomos, hija, hay manifestaciones de mi vida que se tienen que dar a través tuyo, pero tengo que gobernar por sobre todo. Todo lo demás cuando yo gobierno se acomoda, pero primero tiene que ser mi gobierno. Hasta que este evangelio del reino sea predicado, no vendrá el fin. Si este evangelio del reino no es predicado, el fin no llega. Pero cuando el evangelio del reino es predicado, ¡ay, Señor! Estamos posicionados en el lugar correcto para esperar de la manera efectiva y para preparar el camino a la segunda venida del Señor. Cuando Jesucristo es Rey, la potencia de la palabra, la potencia de su voz, puede ser vivida por su iglesia. Porque cuando Jesucristo es Rey, Él toma la palabra y sabe cómo distribuirla en sus hijos. Amado, amada, Él sabe cómo distribuir la palabra. Por eso conviene que Él sea Rey, porque cuando la palabra no es expresada, manifestada, distribuida por el Rey, la palabra no puede llevarse a la práctica, no puede llevarse a cabo, pero cuando Él es el Rey, nosotros vivimos la palabra, porque Él es la palabra, y podemos desarrollar la palabra, porque Él mismo es el que la desarrolla y nos suma a ese desarrollo. Señor, declaramos tu gobierno, tu preeminencia. Amado, amada, no te quedes con lo que sabés, no te quedes con lo que escuchaste. Si necesitas que un administrador, que alguien esté explicándote, diciéndote cómo poder ser más efectivo en el reino, hacelo, preguntá, pero no te quedes con el evangelio utópico, empezá a vivir el evangelio imperialista, esta vida gubernamental que te habita.